Gracias a Dios ya es lunes. Por fin es jueves. ¿Qué hora debe ser? ¿Qué hora debe ser? ¿Las 6? Tal vez no sean ni las 9 todavía. Habrá que esperar media hora. Habrá que esperar media hora. Esperaremos. Esperaremos. ¿Yarmush? ¿Hay alguien de Yarmush? ¿Alguien de ustedes es de Yarmush? Ya veo que no tengo suerte. Cada vez que traen un grupo nuevo, tengo la esperanza de que alguien sea de Yarmush. Hace mucho que salí de allí. Ojalá hayan acabado ya los bombardeos. No consigo quitarme aquel ruido de la cabeza, ni el olor a sangre y a ceniza. Disculpen. No tengo derecho a pedirles que me cuenten nada. Bastantes problemas tienen ya ustedes y los llevan ahí en sus espaldas. No tengo derecho a pedirles nada. Aquí solo tenemos derecho a esperar. En el grupo de la semana pasada trajeron a un poeta. La poesía ayuda a esperar, ¿saben? Es como, no sé, adentrarte en un mundo que ya no existe, pero que todavía te habla. Sí. Nos recitó un poema. Era un poema que había escrito a una ola. Sí. Corres, saltas, vuelas. Nadie sabe a dónde vas. Eres alma sin cadenas, nacida para no volver. Tras de ti no hay huella, ni forma, ni color. Vagabunda errante del eterno navegar. Tras de ti no hay huella. Tu huella eres tú. Silenciosa galopas sobre el prado azul. A tu grupa el viento, blanco jinete del atardecer. ¿Quién sabe dónde estarás mañana? ¿Quién sabe dónde estaré yo? ¿Quién sabe dónde estaremos mañana? Mañana. Mañana no es más que lo que nos robaron ayer. Yo tenía un mañana. Es lo primero que me quitaron. Aquella tarde tenía que haber vuelto pronto a casa, pero teníamos demasiados heridos en el hospital. Cuando salí era ya de noche y habían caído muchas bombas. Al doblar la esquina vi mi casa en llamas. Mi hijo estaba con su esposa, arrodillado en la calle, junto a Amal, mi mujer. Ella estaba inconsciente, tumbada en el suelo. Es entonces cuando le pedí a mi hijo que huyera de aquel infierno, que huyera con su mujer y con el hijo que esperaban. Mi primer nieto. Todavía no lo conozco. Se llama Yavir, como yo, el que sabe consolar. Viven en Alemania, cerca de Berlín. Tuvieron mucha suerte. Cruzaron la frontera antes de que la cerraran. Mi hijo es informático y dicen que muy bueno.
Eso les ha ayudado a quedarse, porque a la mayoría les han expulsado. Así que aquí donde me ven, tengo un nieto alemán. Sí. De hecho, empecé este viaje para intentar llegar a conocerle. Pensaba que ser médico me ayudaría a llegar, pero ya no quieren ni a médicos. Cuando llegué aquí, me encontré con que habían cerrado la frontera y que había que esperar. Alguien tenía que tomar alguna decisión sobre nosotros, sí. Llevo 3 años sin ver a mi hijo. 3 años. Y aquí estoy, esperando. Pero sé que tarde o temprano abrirán esta frontera. Tarde o temprano la abrirán. Curioso, ¿se han fijado? El eco es más puntual que los trenes cuando pasaban. Seguro que está hecho en Alemania. Allí todo lo hacen bien, mi hijo me lo cuenta en las cartas que me envía. Sí, los alemanes son inteligentes y muy puntuales, todo lo hacen bien. Bueno, hace tiempo que no recibo cartas suyas y que yo tampoco se las mando ya. Pero él me lo cuenta, sí. Los alemanes son muy pragmáticos, esa es la palabra que usa, pragmáticos. Para ellos todo tiene que tener sentido, todo tiene que tener un orden. Sí, todo tiene que tener sentido. ¿Qué sentido tiene una vía de tren muerta? Ninguno. Ninguno. Por eso sé que tarde o temprano nos dejarán pasar. Es cuestión de tiempo. Son alemanes. Y esto es especialmente importante, proceder a las personas de vidas humanas y su gobierno del programa de reasentamiento de asilo en la Unión a través de un proceso de reasentamiento. Es necesario poner en marcha ya una política europea de asilo. El gobierno español va a colaborar perseguidas por razones políticas, porque en su país hay una guerra civil, que no va a ser un proceso fácil. Creemos que es un deber moral, por tanto eso es una prioridad de la política. Es necesario poner en marcha ya una política global de inmigración. Esto no es la política global que en materia de asilo y de inmigración necesita la Unión Europea. Si tengan derecho a ello, se le van a atender. Lo que no tiene ningún sentido es que se abra fronteras en todas partes del mundo. Eso no existe en ningún lugar de la Tierra, como es sabido. Hola, cariño, ¿cómo estás? Bueno, ya pensé que hoy no llamabas. Bien, 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 todo bien. Aquí todo bien, como siempre. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo? ¿Pero está bien? Bueno, ¿y dónde has ido? Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre dejar que mi padre se duche solo? No, no puede. Pero vamos, 27.000 veces te lo he dicho, no se puede duchar solo. Bueno, que me da igual que tuvieras que cuidar a los niños. Que no se puede duchar. Bueno, pues que los niños cenen más tarde. ¡Hostia! Vale. Es verdad, lo siento, lo siento. Lo siento, mi amor, ya sé que está siendo muy duro para ti. Está siendo duro para todo el mundo esto. No tengo ni idea. No lo sé. Te digo que no lo sé, algo harán, algo harán. Cariño, se acerca el invierno y esta gente se va a morir de hambre aquí. Así algo van a hacer. Algo van a hacer, tranquila. Lo llevo puesto, sí.
Sí, es muy calentito, muy suave, sí. Sí, es el mejor regalo que me has hecho en la vida. Que sí. ¿Cómo están los niños? Pero si yo no puedo ir de casa, que cómo que se ha pegado en el cole. Bueno, ¿está bien? Vale. Bueno, dime una... Escucha, dime una cosa, ¿él qué? Bueno, ¿él qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Le ha pegado al otro chaval? ¿Qué ha hecho él? ¿Sí? No me digas. Qué campeón. Que sí, que ya sé que hay que decirle que no está bien pegarse en el cole. Ya. Bueno, díselo tú mejor, ¿sí? Bueno, a ti se te da mejor estas cosas. Vale, venga, te tengo que dejar. Adiós. Que sí, claro que te echo de menos. Mucho. Bueno, pero si ya lo sabes. Bueno, a mí me gustan muchas cosas y me tengo que aguantar. Ahora, hasta luego. Chao. Siete veces se lo he dicho, me cago en mi vida ya, hombre. Ha pasado puntual, ¿eh? El eco, que ha sido puntual. Sí, como siempre. ¿Está bien? ¿Eh? Su padre, si está bien, me ha parecido entender que se ha caído en la ducha. ¿En su país son todos tan cotillas como usted? No, Bueno, soy médico, pensaba que podría ayudar. pues sí, están bien, están bien. 27 veces se lo he dicho. No se puede duchar solo, me cago en mi vida, coño. Bueno, piense que debe ser difícil para ella, ¿no? ¿El qué? Sacar adelante una familia estando sola. Ella es fuerte, puede con eso y con mucho más. Seguro, sí, sí. ¿Y usted lleva mucho aquí? Desde que ustedes empezaron a llegar, sin que nadie les llamara. Así que, como comprenderá, con las noticias que venían, y usted disculpará, pero decían que entre ustedes venía camuflado un poquito de todo. Así que lo mejor era que mi mujer se quedara en casa, mi padre con mis hijos. Más aquí no hay ni colegios ni hostias hay aquí. Qué injusto, ¿verdad? ¿El qué? Que porque personas como yo quieran acercarse a su familia, personas como usted tengan que alejarse de la suya. Pues mire, no lo había pensado. Pero tiene usted razón. Ahora que lo suyo es un poco peor, ¿no? Yo a fin de cuentas puedo hablar con mi mujer todos los días y verla de vez en cuando. Y no tiene que tener miedo de que bombardeen su casa o de que le expulsen del país. Sí, eso tiene que ser jodido. Ahora lo de las bombas, no quiero ni pensarlo. No crea, no. Los muros que derriban las bombas se pueden volver a levantar. Los que derriban la incertidumbre son los que jamás se levantan. Bueno, no quiero interrumpirle, que usted tendrá muchas cosas que hacer, claro. Bueno, trabajar, Eso. básicamente. El buque Esperanza sigue su singladura de paz por el Mediterráneo. A bordo van acróbatas, payasos, artistas de circo, músicos, actores, poetas, cantantes y bailarines. Al arribar a cada puerto, los artistas actúan gratuitamente para todo aquel que se acerca a verles. Los muelles siempre están llenos de gente. Son recibidos con algarabía y alegría por los niños y con algo de reticencia por las autoridades portuarias que recelan de todo cuanto no comprenden. Esta mañana, cuando el barco ha alcanzado la posición entre la costa argelina y Lampedusa, donde la semana pasada naufragó una platea y desaparecieron más de 200 personas, el capitán ha ordenado parar las máquinas para leer este poema anónimo.
Llegasteis desde muy lejos para alfombrar nuestro mar. Sois nuestros invitados. Hermanos venidos en un barco sin nombre. Vosotros habéis llegado desde África para alfombrar nuestro mar. Con vuestros cuerpos, con lo único que os quedaba en la vida. Nos habéis dado todo. Sois nuestros invitados, hermanos anónimos. Venid, anónimos. Entrad en nuestras conciencias. ¿Estáis en casa? Tomad nuestras flores, nuestras palabras, nuestras músicas. Poneoslas. Os sientan tan bien. Que ellas os alimenten durante la travesía. Que los delfines acompañen vuestro silencio, y las sirenas velen vuestro sueño. Nosotros os inventaremos nombres e imaginaremos vuestras sonrisas y pasearemos una y otra vez sobre esta alfombra regalada para que el mundo que pretendíais alcanzar se hunda en su propia vergüenza. Vamos. Sí. Ya estamos. Dios mío, cuánta gente. Vale. Por aquí, vale. Muy bien, ¿eh? ¡Hola! Mi madre, no habla nadie. Vale, va bien. Calma. Hola, ¿cómo estamos? Dios mío, parece una asamblea de 15M. Qué fuerte. ¿Qué tal? Hombre, Javi, ha venido aquí el hermano Bardem. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Encantado, gracias por venir. Bueno, ¿os gusta la música o no? Esta es la que ha ponido el técnico, que es el marido de la directora. Hombre, presidente, a sus pies. Ánimo en el exilio, ¿vale? Venga, ánimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, se ha venido a la prensa internacional. ¡Qué fuerte! A sus pies. Bueno. ¡Habibi! Casi aquí, papá, que ha venido tú también, qué fuerte. Este es de mi familia, de Yarmouth, me dice, no he escuchado por ahí. ¡Antonio! ¿Qué hace, Antonio? Te has ponido muy elegante, ¿no? Joder, para ser refugiado está bien alimentado tú, chaval. Venga, va. Venga, sí. Unos besitos, va. No tengo nada que hacer. Dura 10 minutos la rutina, no me puedo pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos ahí? Que habéis hecho un círculo aquí, ¿no? ¿Os ha gustado el rollito este de...? A ti te veo un poco camaleón con esas luces, ¿eh? Bueno, ¿dónde tengo que... el show? ¿Dónde va el show? Tú que tienes cara intelectual, ¿dónde tengo que actuar yo? Por aquí. ¡Ay, que me habéis preparado una zona VIP! Que han venido los de la Comunidad de Madrid que están sentados. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, acordaos que sois sirios, ¿vale? No sé, que no se os olvide. Bueno, es que esto es contemporáneo, que voy a pasar para allá, ¿vale? Ya sé que estáis muy bien apoyadas 6. A mí me alegra, pero la directora dice, tienes que llegar hasta el final. Voy a pasar, ¿vale? ¿Tú cómo estás, Antonio? ¿Todo bien, eh? Te veo finito. A ver cómo lo hacemos, venga, va. No pasa nada, porque lo que sí somos los payasos en rebeldía. Alegría todo el día. ¡Ah! Se me ha ocurrido a mí el lema. Voy a pasar para allá. Sí. Vosotras como los ciudadanos, no os enteráis de nada, ¿no? No pasa res, ¿eh? Total, yo necesito unos 150 kilos que tengo aquí, pues a ver cómo paso yo. No pasa nada. Oye, muchas gracias por haberme preparado ese espacio, ¿eh? Fue idea tuya, ¿verdad? Se te ve, guapo. Cualquier cosa luego al acabar. Venga. Bueno, voy para allá. Esto es peor que la valla de Melilla, ¿eh? Pero sin concertinas. No les gusta la música aquí. Bueno, voy allá. Venga, para que veáis que soy de circo. Casi. Esto lo hace Charlie River. ¡Mira! ¡Han venido de arriba a aplaudirme! ¡Qué fuerte! Bueno, voy allá. Que puedo, que tengo 8 minutos de rutina. Venga, vamos. ¡Casi! No ha faltado nada, espérate. Esto es ley con cuerda. Que no hagas chistes que te gusten a ti. Vale, no pasa nada, podemos. Me faltan metros, pero bueno, como en los pisos de ahora, ¿no? No pasa nada. Yo
Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Relájate, Iván. Es que con tanto foco. Típico, un campo refugiado, foco. Lo de siempre. Vale. Voy para allá. Va. Venga, me hago las croquetas pequeñitas. Más o menos, ¿no? Vale. Va. Hostia. Esto lo hago en Palestina y la gente empieza a aplaudir. Vaya. Tenemos un pequeño, a little problem. ¿Tú te das cuenta, no, Tina Turner? Un problema o una solución. Joder, mañana hay que cambiar el público. ¿Vale? Esto no pasa nada, esto de los chinos. Antonia, pásame las cobitas, gracias. ¿Vale? Venga. Me gusta cómo me ayudas tú, de verdad. Me gusta cuando ayudas porque estás como ausente. Vale. A mitad lo hemos conseguido. Vale, no pasa nada. Voy a limpiar un poquito, ¿vale? Esta cosita de aquí. Que no, el bedel no había dinero, no había dinero. Ok, vale. ¿Qué tal, Antonio? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Han ponido aquí una exposición? Pues bueno, lo que hay. Tú has repetido de obra otra vez, ¿no? Venga. ¡Vale! Cada día tengo menos espacio, ¿eh? Esto se parece a Gaza. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Que voy a hacer mi show, ¿vale? Un show increíble y maravilloso de payaso en rebeldía que se llama Los Salos de la Libertad. Bueno, esto lo he ensayado yo muchos meses, ¿eh? Ha venido mi director. Venga, los superados de la libertad. Son 8 horas así, ¿vale? El rollo Pinabaus. Vale, y ahora sí, los salos de la libertad. Así empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Ya. Vale, ahora. Queda inaugurado este pantano. Hombre, ya tengo yo poco espacio. Vale, vamos ya, venga. El super espectáculo de. Bueno, gracias por el espacio. Los salos de la libertad. Aquí la gente. Es mi prima, la del pueblo. Tengo familia en Siria. ¿Qué se ha traído el caballo? Voy a hacer un chiste, me lo callo. Que no, Babieca. Bueno, Babieca no, que era un poco fachado. Que no, Rocinante, que no hay espacio. ¿Dónde quieres que ¿Os importa? Lo saco a pasear 30 segundos y hacemos el show, ¿vale? ¿Sí? Venga, como en los círculos de Podemos. Vale. En Chiapas triunfa que no veas. Es que somos amigos. Hombre, Antonio. Se me ha visto, ¿no? Se me ha visto. Vente que te llevo a dar un paseo, sube. No te preocupes, hombre, sí. Esto es gratuito, como en Alemania. Transporte público en Madrid no, pero en Alemania es gratis. Vamos, Antonio. No puedo, yo tampoco. Tampoco puedes, tú puedes. Súbete, Antonio, súbete. ¡Bravo! ¿Estás? No, aquí, a la cinturita. Sí. Se llaman lorzas. Son gallegas de chorizo. Venga. Importante, la cadera. ¡Ole! Como si no fueses español. Con cadera. Esta te conoce, esta, ¿no?
Sí, vale, venga. ¿Ya está? Sí, transporte público gratuito, pero lo justo. Venga, ya está. Te vas para allá, ¿vale? Venga, vale. Eso es que he dicho que sí. Vale. Bueno, yo ahora voy a hacer el súper espectáculo de Los Salos de la Libertad. Qué bien aprendidos que estáis, ¿eh? Mucha asamblea. Vale. ¿Quién ha traído el móvil? Que baja el guardia civil y pim, pam, ¿eh? Hostia, que soy yo, vale. Perdón. Que no lo he ponido en avión. ¿Sí? Mami, que no me puedes llamar al trabajo, mujer. Que no estoy... Que sí, no. Vale, sí, que la gente sigue aquí, sí. Campos refugiados, sí. Que si comen. Bueno, yo veo un par de ellos que... Sí, yo también... Mamá, que te tengo que dejar. Sí, que el lunes me voy a Serbia, que no me van a detener esta vez, mujer, tranquila, que esto no es Palestina. Venga, ala, cuelga. No, cuelga tú. No. ¿Cómo voy a hacer? Mamá, no puedo hacer eso. Esta gente huye de la guerra, ¿cómo le voy a sacar yo una foto? Un selfie. Uy. Si no hay espacio aquí en la Mirador, que ha vendido más entradas de las que se podían. Venga, va. Familia, ¿os importa una fotito para mi madre? Es que es de Lugo. Ya bastante tiene la mujer. Y soy su hijo yo, o sea... Venga, arremarse un poquito. Venga, va. Los culitos para arriba, va. ¿Os acordáis de cuando teníais culitos, no? Antes de que os metieran aquí en el campo de concentración. Venga. Va. Va, que esto es muy rápido, de verdad. Confía en mí, podemos. Si podemos echar a Mariano Rajoy, no vamos a poder mover el culo. Venga. Ánimo, Toñita. Tú te lo estás pasando teta, ¿no? Venga, lo loco, tira todo, mujer. Venga, vale, ¿sí? Como si yo fuese un cantante famoso. Vamos allá, concentration, ¿eh? Esto va hasta Lugo. O sea, mira la importancia. ¿Va? Vale, ahora sus colocáis que... Vea, sus colocáis que yo lo voy subiendo a la nube. Hostia. Margarita. Ay, mierda. Mira que les dije yo, no lo pongáis tan bien. Adiós, Margarita, adiós. Ha pasado a otro lugar en el mundo. Vale, y ahora sí. Los Salos de la Libertad. Vale, va. Que ya me he pasado 5 minutos. A ver, un voluntario, voluntaria o voluntarioa. Dios mío, estáis aquí, pero a tope, ¿eh? Así vamos a acabar con el capitalismo. Bueno, venga. A ver, el chaval este que lleva la camiseta esa tan rara. Perdona, ¿tú tienes nombre? Sí, no, sí, la camiseta, si quieres. Ah, pues nada, me alegro por ti. Pues mira, alguien con suerte que tiene nombre. Vale. ¿A dónde? O sea, Pablo, esta gente va a pensar que está todo amañado. Que si tienes nombre. ¿Tienes nombre o no? Pablo. ¿Y por qué? Ah, muy bien, vale. Entonces, ¿te puedes levantar? Vale, Pablo y yo nos vamos a jugar la vida. Eso va más allá de la emoción. De la emoción. Entonces, cuando yo diga, los salos de la libertad... Tengo muchos primos, todos los del pueblo. Vale, entonces yo digo, los salos de la libertad. Y, por ejemplo, tú, ¿cómo te llamas? ¿Eso es un nombre musulmán? No. Va, muy bien. Cristina, tú puedes decir, no lo hagas, que te juegas la vida. Una frase cortita. Y encima no me oye. Vale.
Vale. Y usted, caballero, ¿cómo se llama? Pedro. Pedro. ¿Está seguro? Vale, Pedro. Usted dice que lo decida la asamblea. Vale. ¿Y tú cómo te llamas? Antonio. Antonio. Antonio, tú dices, no lo hagas, hombre, no ves que eres gallego, por ejemplo. ¿Vale? ¿Estamos listas? ¿Sí? Va. ¡Los hados de la libertad! Vale, muy bien, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. No era así, pero muy bien, ¿eh? Muy bien, le estoy haciendo todos los chistes de este. Vale, vamos allá. Bueno, vamos a colocar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras utopías en cada uno de estos aros, ¿vale? Vamos a poner aquí un deseo, porque si conseguimos hacer esto, vamos a conseguir cumplir nuestro deseo. Tú estás muy lejos, ¿no, Antonio? Bueno, tú hacerlo bien. Tú hagas lo que hagas, hazlo bien, ¿vale? Bueno, vamos ya. Entonces, este aro, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la utopía? Papeles para todos. Papeles para todos, muy bien. Un fuerte aplauso, ¿no? Vale, ya está, que me echan de la compañía. Va. ¿De dónde eres tú? Vale. La izquierda es esta, ¿vale? Vale. Y si lo conseguimos, hacemos todas. Como si ganásemos, como si echásemos a un presidente. Cállate. Bueno, vamos allá. Vale. Por los papeles para todas. Vale. Así empezó lo de los bolcheviques, ¿eh? O sea, casi digo mencheviques. Bueno, va, la derecha ya la conoces. Venga, este deseo, este sueño, esta utopía. Ni muro. Joder, parece que están en el guión. ¡Un fuerte aplauso! Ni muros, ni fronteras. ¡Ué! Vale. Y si ahora colocamos este aro en su cabeza, tiene que ser por un sueño, una utopía, un deseo de corazón bien fuerte. ¡Abajo el capital! ¡Abajo el capital! Tú puedes venir mañana, que tenemos... Vale. Venga, abajo el capital. Va. ¡Impresionante, señoras y señores! Bueno, pues somos payasos en rebeldía, como pone la camiseta. Y estamos muy felices de estar en este campo de refugiados. No estamos felices porque existe este campo de refugiados, pero estamos muy felices de estar compartiendo con vosotras estos pequeños minutos de libertad. Porque Payasos en Rebeldía lucha contra todos los muros y todas las fronteras. Porque la ciudadanía consciente está en contra de las políticas de la Unión Europea en casi todo, pero sobre todo en el tema migratorio. Y porque os llevamos en nuestro corazón y sabemos que tenéis un lugar en nuestra casa, en nuestro abrazo y en nuestro país. Así que, welcome refugees, open the borders, nadie es ilegal, solo el capital. ¡Shukran! ¡Gracias! Querido Mohammad, supongo que estarás muy ocupado con tu trabajo. Los informáticos siempre tenéis mucho trabajo. Te imagino yendo a visitar clientes muy importantes que te estarán esperando para que les arregles las cosas. Eso siempre se te dio bien. Desde muy pequeño ya se veía que lo tuyo era arreglar cosas. Sí.
Siempre tuviste facilidad para eso. Eras un chaval muy espabilado, no como yo, que para eso de las máquinas soy un auténtico desastre. Pero qué sabia es la vida. De un perfecto analfabeto digital como yo, has sabido sacar un brillante informático como tú. Sin duda eso lo heredaste de tu madre. Ella sí que era inteligente. Ha pasado un año desde que murió y cada vez la echo más de menos, ¿sabes? Nunca volvió a abrir los ojos, pero yo me acostumbré a verla dormida. Y le hablaba. Nunca dejé de hacerlo. Me da igual que la ciencia diga que no nos pueden oír. Yo sé que mi Amal me oía. Le leía tus cartas cuando llegaban. Lo solía hacer al anochecer, antes de irnos a dormir. Era la forma que teníamos de sentiros cerca. Cuando dejaron de llegar, las seguí escribiendo en tu nombre para poder leérselas. Y le contaba cómo es vuestra vida en Alemania. Bueno, cómo imagino que es vuestra vida en Alemania. Le hablé de cómo fueron los primeros pasos de Yavir, de la primera vez que te llamó papá, de esos inmensos ojos negros que tiene, que se te quedan mirando fijamente. No sé, hijo, es como yo lo imagino, ¿no? Ahora debe estar hecho todo un hombrecito, han pasado 3 años. Seguro que tiene muchos amigos en el colegio, como tú. Incluso mucho después de que os hubierais marchado, tus amigos seguían pasando por casa. Bueno, más que informáticos, parecían periodistas. Querían saberlo todo. No te puedes imaginar la cantidad de preguntas que me llegaban a hacer. Dios quiera que no los detuvieran por difundir toda aquella información. No sé, hija, a mí me cuesta pensar que tengo un nieto alemán. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Por un lado, me gusta, claro, pero por otro, tengo miedo de que pierda sus raíces. Cuando trasplantan un árbol, aunque sea con la misma tierra, ¿puede seguir siendo el que era? ¿Deja de ser el mismo si bebe otra agua o lo ilumina otra luz? Ojalá podamos volver pronto a nuestra tierra, hijo. Han derribado muchas casas desde que os fuisteis, pero te sorprendería ver cómo la vida sigue y se abre paso entre las bombas, el dolor, la sangre. Cada vez quedamos menos, pero aprovechamos la mínima oportunidad para encontrarnos y recordarnos que seguimos vivos. La vida sigue a pesar de todo. Te dejo ya por hoy, hijo. Ha sido un día largo. Dale un abrazo enorme a Sara y otro al pequeño Yavir. Me siento orgulloso de ser tu padre. Te quiero. Vuelan abrazos. ¿Qué pasa, Habibi? Oye, perdona por lo de los besos, ¿vale? No, que va. Ha sido muy divertido. Sí. Bueno, segundo pase que hago, ¿eh? Fíjate. Ay, perdona, ¿eh? ¿Están llorando la familia o qué? Un poquillo, sí. Me gusta escribir a mi hijo y, no sé, es para mantener el ánimo, ¿sabes? Oye, me ha encantado esa actuación, ha sido maravillosa. Sí. Te lo agradezco, de verdad, sí.
¿Trabajas mucho en los campamentos? Bueno, he estado en Tinduf, en el Sáhara, en Palestina, en el Líbano, en Calais. Soy médico, ¿sabes? Y lo que nos has dado ahí es la mejor de las medicinas. Nos has hecho reír. Es que además la risa es revolucionaria. ¿Sabes por qué? Porque alejó de mucho a los poderosos. Y por eso tú te has hecho payaso, claro. Bueno, por eso y porque tengo una hija de 7 años. Hace unos meses, cuando dieron la noticia de la aparición del cuerpo de Aylan, el niño sirio, el kurdo, el que se murió ahogado intentando llegar a Lesbos. Lo recuerdo, sí. Al ver aquella imagen en la televisión, su cuerpecito en la arena, mi hija Lola me preguntó: papá, tú que te dedicas a salvar gente, ¿por qué no salvas a ese niño? Yo soy bombero, así que hablé con los compañeros y decidimos organizarnos por turnos, venir aquí varios meses al año. Nos vamos cubriendo las espaldas. Al principio hacíamos salvamento, rescatábamos gente en las costas, pero claro, empezaron a perseguirnos, a expulsarnos, a encarcelarnos. Así que un día vi a un payaso, era un campo de refugiados como este, y pensé, ¿por qué no? Si siempre has sido el cachondo de la familia. Y aquí me tienes, haciendo el payaso. Pues no sabes cómo me alegro de que tomaras esa decisión. Aquí no tenemos nada que hacer, todas las horas son iguales. Y no sabes cómo agradecemos que nos aparten de la rutina. Es que es una espera sin tiempo, lo he visto en todos los campos de refugiados. Puede cambiar la climatología, el paisaje, puede ser, qué sé yo, un bosque o un desierto, puede cambiar el color de la piel o el color de la ropa, pero lo que nunca cambia es esto. Ni el eco de los trenes para aquí. No le importamos a nadie. No existimos. Cuando esto se estudie en los libros de historia, nuestros hijos nos preguntarán, ¿cómo habéis permitido que pasara esto? ¿Tú sabes que hoy va más gente a una mani por los animales que por el derecho de los refugiados? Bueno, porque a los animales no los ven como una amenaza y a nosotros sí. Porque nos enseñaron a temeros, a desconfiar de vosotros, a no ver al ser humano detrás de la tragedia. Por eso siempre hablan con titulares, con adjetivos, con números. 300 subsaharianos. ¿Pero quién coño son los subsaharianos? ¿No hay países en el subsahara ese o qué? 2000 sirios, 300 ahogados. Entonces, lo tuyo es un acto de rebeldía. ¿De rebeldía? Ajá. Pues vas a flipar ahora. Aún voy a hacer otro mucho más grave. Guardia, meditando, ¿no? Me llamo Iván. Yavir, mi nombre es Yavir. Encantado, Yavir. Guardia. ¿Quieres que llamemos? Sí, llamamos. ¿Has pasado por allí? Bueno, quería llegar. Guardia. A ver si para diciembre.
¡Niña! Vete para tu casa, siempre jodiendo, coño. ¡Me aburro! ¿Que a mí qué me cuentas? No tengo nadie con quien jugar. Vaya, por Dios. Ahí no habrá niños, ¿no? Sí hay niños, sí. Muchos niños. Pero no pueden salir. ¿Por qué? ¿Se han portado mal? Pues mira, para lo que son, se portan bastante bien. ¿Y entonces? ¿Por qué no pueden salir? Porque no pueden, porque tienen que quedarse ahí. ¿Para siempre? No, para siempre no. Hasta que los dejen salir. ¿Y cuándo los van a dejar? Eso no lo sé. ¿Y quién lo sabe? Pues unos señores que deciden esas cosas. ¿Qué señores? Unos que se ocupan de eso. Ya. ¿De encerrar a los niños? No te equivoques, ¿eh? No te equivoques. No los encierran. Para que tienen que quedarse ahí hasta que los dejen pasar. ¿Pasar a dónde? Pues aquí, a nuestro país. ¿Y este no es también nuestro país? Sí, es nuestro país también. ¿Y entonces? Para que tengan que quedarse ahí hasta que den permiso. Los señores esos. Los señores esos. ¿Qué quieres? Pues a ver, ¿por qué no se lo dan ya? Amiga. Pues porque si se lo dan a ellos, se lo tiene que dar a todos. Y eso sí que no. ¿Mejor? No, mejor no. ¿Así seremos muchos niños para jugar? No, es que son muchos niños, no hay juguetes para tantos niños. Se siente. Para jugar no hace falta juguetes. Ya. Y si ellos quieren, yo les dejo los míos. Que no son suficientes, que son muchos niños. Niños. Ten cuidado, ¿eh? Te acerques mucho. Nunca se sabe. No le mires, no te hacen nada. ¿Por eso están tan tristes? Pues estarán cansados de esperar, digo yo. ¿Y a qué esperan? Ay, la madre que te parió, porque que los dejen pasar, a que esos señores los dejen pasar. ¿Y esos señores a qué esperan? Bueno, es que esos qué? señores hacen muchas ¿A cosas. Esos señores hacen muchas cosas, están ocupados. Tienen que trabajar. Como yo tengo que trabajar, a la tira. Tira para tu casa, vete a ayudar a tu madre a limpiar. ¿Qué quieres? Pues yo no te he visto trabajar mucho, ¿eh? Teneros aquí es un gran negocio para mucha gente, Javier. ¿A nosotros? Pero si solo huimos de la guerra. Coño, la guerra es un gran negocio. Empiezan por las industrias armamentísticas, por las industrias que levantan los muros y las vallas, por las empresas que se dedican a guardar esas vallas y esos muros, por la gente que trafica con las personas, que os pasan de manera ilegal, los guardias que llevan su sobornito en el bolsillo. Luego están las mafias que trafican con el sexo, con armas, con órganos. Por Dios, si sois la Unión Europea, sois una democracia, tenéis valores. ¿Qué democracia, hombre? ¿Qué democracia? Valores. Los valores los perdimos hace tiempo. Son como el sonido de ese tren. El eco está aquí, ¿verdad? Pero el tren siempre pasa de largo. No hay valores, hombre. ¿Y por qué lo permitisteis? Es que lo permitimos el día que dejamos que nos gobernasen con el miedo. Consiguieron que nos aislásemos, que nos encerrásemos en nuestra burbuja. Bastante teníamos con no perder el puesto de trabajo o la casa. Pero claro,
Claro, al miedo a perder el trabajo venía el temor a no poder volver a encontrarlo. Es que nos volvimos yonkis de la seguridad, Javier. Necesitábamos a alguien que garantizase la seguridad, 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 seguridad. Fue como una ola terrible que asoló toda Europa, que hizo renacer de nuestra historia las partes más oscuras. Javier, nos volvimos fascistas, hombre. Mi hijo vive en Alemania. ¿Qué crees que le pasará? Pues que lo dejarán quedarse. Mientras le sea útil, no hay problema. Es informático y dicen que muy bueno. Entonces, no creo que lo vayan a expulsar. Tuvieron suerte realmente, sí. Pudieron marcharse antes de que cerraran las fronteras. Pero están bien. No lo sé. Desde que salí de viaje no recibo sus cartas. Has visto que yo también le escribo, pero no quiero enviárselas, no quiero que sufra sabiendo cómo estoy. Pues quizás sufran más por no saber nada de ti, hombre. Mira, si quieres, cuando yo regrese a mi país, me pongo en contacto con ellos, le digo que estás bien, que comes, qué sé yo, que te he visto bien. No. Para que no se preocupen. No. Yo voy a cruzar esa frontera, ¿entiendes? Yo la voy a cruzar y yo les voy a abrazar. Tú y toda esta gente, Javier, porque este muro lo vamos a tirar. Porque la esperanza es lo único que nos hace mantenernos firmes. Necesitamos la esperanza para no rendirnos. Pequeño. Paquito. ¿Qué pasa, compañero? Pues aquí estoy. ¿Dónde voy a estar? Pues tú me dirás. Con decirte que cada vez escucho pasar más trenes, así que estoy harto de esperar aquí. Quiero volver a mi puta casa ya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cuándo? Es la primera noticia que tengo. Pero a mí no me han dicho nada de eso. Pero es la primera noticia que tengo. Lo sé porque me lo estás contando tú. A instalaciones militares. Pero ¿y dónde los van a llevar? A instalaciones militares. Yo no entiendo nada. No, pero Paco, que a mí no me ha dicho nadie nada. Bueno, pues tú me dirás qué hago. Pero vamos a ver, Paco, ¿qué órdenes voy a seguir si no me han dado ninguna orden? Pero ¿cómo pueden ser tan hijos? Vamos a ver, o sea, ¿cómo pueden tomar esta decisión? Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Los has sacado a todos? ¿A todos? ¿Los has sacado a todos? Y no se ha resistido ni uno. Paco. ¿Paco? ¡Paco! No estoy enfadado. ¿Estás enfadado? No estoy enfadado, no. ¿No? Madre que me parió. Oye, ¿los que te han llamado eran los señores esos? No, era un policía. Está vigilando otro campamento. Como tú. Como yo. Con muchos más niños. Bueno, como yo no, porque su campamento es bastante más grande que este. ¿Con más niños? Con muchos más niños, sí, con muchos más niños. Me cago en mi vida, por favor. De esos que no tienen Sí, juguetes. de esos que tampoco tienen juguetes. ¿Y por qué tanto niño sin juguete? ¿Eh? ¿Por qué? Siéntate. A ver. Me imagino que habrán tenido que dejar los juguetes en casa. ¿En casa? Sí, bueno, tenía que hacer un viaje muy largo y no podían cargar con todos los juguetes, han tenido que dejarlos en casa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque han tenido que hacer un viaje muy largo. Tú todavía no
O sea, no te has enterado de que hay una guerra. Sí, me lo ha dicho mi madre, pero Bueno, ¿por pues, qué? Bueno, pues ¿Por porque qué? porque hay un señor allí que es un cabrón y que mata mucho a la gente. ¿Uno de esos que deciden las cosas? No. Vamos a ver, los señores estos que deciden las cosas nosotros estamos yendo allí a salvar a la gente del cabrón ese que mata. O sea, hemos ido a salvarles a ellos. ¿Y así salváis a la gente encerrándola? Ya lo entenderás cuando seas mayor, es muy complicado. Bueno, es que es muy complicado. Ya lo entenderás cuando seas mayor, es muy complicado. Pues yo quiero jugar ahora. Bueno, Cuando sea mayor ya no voy a querer. Bueno, ¿y por qué no vas a querer? Porque los mayores no sabéis jugar. Bueno, es que los mayores jugamos a otros juegos. ¿Ah, ¿Sabes? sí? Sí, jugamos. ¿A qué? ¿A otros? ¿A qué? Pues yo quiero jugar Bueno, ahora. pues ahora no puedes. Coño. Madre que me parió, por favor. Oye, ¿Qué? tú no puedes dejar salir solo a los niños, solo a los Vamos a ver, niños. escúchame, te he dicho que no puedo dejar salir a nadie hasta que esos señores me den permiso. A nadie. No los puedo llamar ¿Y cómo te van a dar permiso? Bueno, pues yo qué sé, pues me llamarán. ¿Y no los puedes No los puedo llamar ¿Por qué yo. por qué Pero los no ves puedes que ellos hacer? son los jefes que mandan, yo no puedo hacer nada. ¿Y por qué mandan? Bueno, porque los hemos elegido para que manden. ¿Y por qué los habéis elegido? Bueno, pues porque... ¿Por qué? Bueno, porque esta gente sabe hacer, han estudiado, saben hacer las cosas, ¿Y tú? saben. ¿Y tú no? Yo también. ¿Y entonces? Bueno, pues yo que sé, vete a tu casa ya. Bueno, pues No las entiendes. sí, ¿no? las entiendo. Bueno, todas no. ¿Y entonces Bueno, pues cómo sabe que ella la entiende? No lo sé. Vete a tu casa. Mira, dos trabajos tienes. Vete a tu casa. Enfadarte y desenfadarte. Pues ahora la que está enfadada soy yo. Mira, dos trabajos tienes. Enfadarte y desenfadarte. Con vosotros los mayores no se puede razonar. Pues muy bien. ¿Qué? ¿Trabajando? ¿El tren? ¿Qué le pasa al tren? El tren, Iván, el tren, que se ha parado. ¿Cómo que se ha parado, hombre? Vienen a por nosotros. ¡Van a abrir la salir. frontera! ¡Claro que sí! ¡Hostia, David! ¡Nos vamos! Recoger vuestras cosas, está el tren parado, nos vamos. Cuidado, van a abrir la frontera. Vámonos, levantaros, ¿qué hacéis ahí sentadas? Abren, vámonos. ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¡Guardia! Vamos. Guardia, por favor. Un momento. Si fuese tan amable, habría... Paco, coge el teléfono, que se ha parado el tren. La gente ya está organizada, vamos a salir. Venga un momento, por favor. Salga usted. Voy. Salga. Escúcheme, ¿qué va a pasar con ellos? Solo tengo órdenes de que los miembros de las ONG se abandonen los campamentos. Salga usted. Escúcheme, yo soy ciudadano europeo y tengo permiso para estar aquí. Usted ya ha estado aquí, salga usted. No me voy a ir sin ellos, ¿me está escuchando? Tengo órdenes de que salga usted inmediatamente. Salga usted. Escúcheme, ¿qué va a pasar con No lo ellos? sé, solo sé que los van a llevar a otras instalaciones en el interior del país. Ah, militares, ¿no? Instalaciones militares, sí, señor. Claro, para que estén más seguros. Eso dicen, que allí van a estar más seguros. Hombre, por lo menos van a estar más vigilados, eso seguro. Eso no lo sé, salga usted. Porque a mí por me favor. da que ustedes no están pensando en dejarles pasar. No sé por qué, ¿eh? Salga usted, es la última vez que se lo digo. ¿Puedo recoger mis cosas? Por supuesto, puede usted recoger sus cosas. Muy amable, ¿eh? Qué amabilidad. Vamos a ir. Rapidito. Sí, mira, corriendo, mira cómo sudo. Uf. Cuando yo salga salimos todos. Poneros a la fila. Nos vamos de aquí. Porque ¿sabe usted el problema, señor guardia? Me da a mí que no se da cuenta que estamos tratando a esta gente como si fuesen animales. Es consciente de que están entre rejas. ¡Rapidito! Son ciudadanos del mundo, hombre. Solo depende de usted. Salga, salimos todas. Nadie nos está viendo. Escúcheme. Salga usted inmediatamente. Voy a salir, pero vamos a salir todas. Escúcheme. Solo depende de usted. Nadie nos está viendo. Aquí no hay nadie. El tren está aquí. Sabe perfectamente que no puedo hacer nada al respecto. Salga usted inmediatamente. Escúcheme, ¿quién se va a enterar, hombre? Salga usted, es la última vez que se lo digo. Por lo menos deje que me lleve a uno. Escúcheme, se llama Yavir.
Tiene familia en Alemania, su hijo es informático. Yo me hago cargo de él. Salga usted inmediatamente. ¿No tiene usted sentimientos o qué? No. ¿Cómo que no? No. Déjalo. Así. ¿Qué le costaba dejar salir a uno por con que fuera uno solo? No hay nadie detrás, ¿verdad? Pues no me voy, hombre. ¡No me voy! ¡Soy ciudadano europeo! ¡Y no me voy! ¡Tengo pasaporte, hostia! ¡Que no me voy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Claro que me voy! ¡Claro que me voy! ¡Pero para siempre! Y aquí te quedas con tu mierda de vallas y tus papeles de mierda. ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! Dejadlo, será peor. Será peor, dejadlo. Será mucho peor, dejadlo. Gracias. Gracias a Dios, ya es lunes. Hoy, en Turquía, hay más de 2.800.000 refugiados esperando ser reubicados. ¿Qué hora debe ser? ¿Qué hora debe ser? ¿Serán ya las 6? Tal vez no sean ni las 9 todavía. Habrá que esperar media hora. Habrá que esperar media hora. Esperaremos. Esperaremos. La política de cierre de fronteras de la Unión Europea ha provocado que las personas que buscan refugio tengan que seguir cada día rutas más peligrosas y difíciles. Cada año, pierden la vida más de 3.000 personas intentando llegar a nuestras costas. Hoy, en Turquía, hay más de 2.800.000 refugiados esperando ser reubicados.